Bueno, este segundo acto de la tarde se titula Sobre el oficio de narrar. Aquí tenemos a 4 oficiantes de la escritura de historias, de contar historias. Va a haber una breve ponencia de Miguel Ángel Hernández Navarro, de 10 minutos, como mucho, y luego conversará con Juancho Ros Marcelo, José María Conjet e Irene Gracia, perdón, claro, Irene Gracia. Ay, esto lo dejo aquí. Bueno, buenas tardes. Me da muchísimo apuro aquí ponenciar delante de 3 grandes narradores que podrían ponenciar y estar y comentar cualquier cosa mejor de lo que voy a hacer yo. Pero bueno, se hará lo que se pueda. Vaya lío me han metido, Belini. El oficio de narrar, que es el título de esta mesa, yo cuando empecé a pensar en de qué podía hablar, ¿no? Lo primero que se me vino a la cabeza fue lo del oficio como profesión, como algo que te da de comer, ¿no? Como algo a lo que nos dedicamos, ¿no? Cuando te preguntan ¿a qué te dedicas?, ¿no? Y yo siempre cuando me preguntan a qué me dedico, siempre tengo que decir que soy profesor y con la boquita pequeña escritor, ¿no? Porque yo soy profesor de universidad y eso es lo que me da de comer, y la literatura me da, siempre digo, de beber, que como está el gin tonic también le digo que no es poca cosa. Me da de beber y me da de vivir, ¿no? Tiene que ver con la pasión, ¿no? Pero es cierto que una primera reflexión sobre el oficio de narrar tendría que ser los diferentes modos de convivencia con otras cosas que nos dan de comer, ¿no? Con las cosas que nos quitan el tiempo para ese oficio al que nos dedicamos con la pasión, que nos da de vivir, ¿no? Y de beber, pero que a veces no nos da de comer, ¿no? Y tendría que ser como una posible línea para reflexionar aquí, sería los modos en los que la literatura o el arte, el oficio de narrar se relaciona con la precariedad, ¿no? Con esa cosa que a veces pues, nos dificulta llegar a fin de mes, ¿no? Y es muy, muy curioso como el conflicto o al menos la diferencia entre el prestigio social, ¿no? De los narradores y a veces las dificultades que uno tiene para llegar a fin de mes. Siempre pienso en el libro de Marta Sanz, En Clavícula, donde ella habla de una narradora ganadora del premio Herralde. No se puede llegar más alto en cuanto a consideración social en el mundo literario en español y, sin embargo, pues no llega a fin de mes, ¿no? Ese contraste entre el prestigio social de la escritura en general, ¿no? Y el dinero, ¿no? Que se habló el miércoles del dinero y no, el jueves, ¿no? Del dinero también, del mercado, y creo que esto es algo fundamental que podríamos charlar, ¿no? Cómo convivir entre lo que nos da de comer y lo que nos da de vivir, ¿no? El segundo sentido del oficio de narrar, ¿no? Nos podría llevar a la técnica, ¿no? Es que es como el más evidente, ¿no? La mayoría de los libros sobre el oficio de narrar se llaman así, muchos de ellos, el oficio de narrar, el oficio del novelista, y que todos tienen luego al final un poco y cómo se vive de esto, ¿no? Hay una adenda de lo que tiene que hacer ese que ha aprendido a narrar para comer, ¿no? Pero nos habla de ese tipo de libros, de técnica, ¿no? De la posibilidad de enseñar, ¿no? También se habló en algún momento de enseñar y de aprender a narrar, ¿no? Decía García Márquez que la literatura es una especie de carpintería en última instancia. Al final hay unos rudimentos que tenemos que aprender, que se enseñan, ¿no? Vivimos en la era del tallerismo, ¿no? No hay pueblo que no tenga 7 talleres de escritura. Siempre me ha hecho gracia el hecho de que se llamen talleres en lugar de academias, ¿no? Como si fuese algo precisamente de carpintería, ¿no? En lugar de algo que se enseña a través de la palabra, es algo que parece que lo vinculamos con el taller de lo manual, ¿no? De las artesanías, ¿no? Entonces,
esta sería otra posible manera de plantear la cuestión del oficio y de discutir, ¿no? Se puede enseñar y se puede aprender, ¿no? Yo imparto algún taller literario y, aunque nunca he recibido ninguno, ¿no? Lo que hago cuando trato de enseñar a narrar, ¿no? Es hacer conscientes a los estudiantes de las cosas que no hay que hacer, más que de las cosas que hay que hacer, ¿no? Porque no hay normas, ¿no? Pero sí que se ha equivocado uno mucho, ¿no? Y mi taller literario han sido las lecturas, ¿no? Es como yo he aprendido a narrar, leyendo a los demás, ¿no? Y también he aprendido a narrar equivocándome muchísimo, ¿no? Y entonces a veces tengo como una especie de conflicto o dilema, no le puedo decir a la gente no se matriculen en mi taller literario porque me quedo sin estudiantes, pero hay algo que no se puede enseñar, ¿no? Más allá del talento y cosas que uno lleva dentro, los temas, las obsesiones, las historias que quiere contar, ¿no? Y eso que no se puede enseñar es también el tiempo, ¿no? El tiempo que necesita uno para equivocarse mucho. A veces en los talleres literarios lo que se quiere hacer es como condensar algo que no es posible condensar, ¿no? Que es el equivocarse, ¿no? Creo que es fundamental también que un narrador aprenda a través de los equívocos, aprenda a través de los fracasos. Yo es así como he aprendido, ¿no? Y cuando enseño, pues no vayáis por aquí, que he ido ya 7 veces y por aquí no es, ¿no? No vayáis por este lado, que por aquí tampoco es, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que si no se equivocan, no van a aprender, ¿no? Entonces, esta sería esa pregunta, ¿no? ¿Es necesario ir a algún taller literario? ¿Se puede enseñar o se puede aprender, ¿no? Y luego preguntaré cómo aprendieron, quiénes son los maestros de cada uno, ¿no? Es una profesión, o puede ser entendida como una profesión, el oficio de narrar, puede ser entendido como una técnica, como una destreza que se puede enseñar, podemos llegar a un cierto acuerdo, pero en última instancia es una forma de mirar, ¿no? Es como más me interesa el oficio de narrar, ¿no? Como una manera de estar en el mundo a través de historias que nos hacen entender el mundo que a veces no entendemos aunque lo tengamos muy cerca, ¿no? Narrar como una mirada, como una manera de pensar el mundo, como una manera de descifrar el mundo, incluso el mundo cercano, ¿no? A mí me ocurrió una cosa muy bonita con la literatura, y que fue precisamente eso, el entender el mundo cercano. Yo soy de una pequeña aldea de la Huerta de Murcia y siempre había querido salir de ahí porque me creía que el mundo que me interesaba era el mundo de fuera y no sabía ver el mundo cercano. Los libros habían sido un refugio, habían sido el lugar que me enseñaba cómo a escapar o que me dirigía hacia otro sitio diferente del mío, ¿no? A mi madre le decían: te ha salido un señorito de la capital, porque había un mundo que no era el mundo de mi origen en el que yo quería estar, ¿no? Y curiosamente, en una novela, El dolor de los demás, que cuenta un mundo cercano, que mira por primera vez, donde yo miro por primera vez al mundo que me rodea, llega a la conclusión de que a veces no hay que irse lejos, ¿no? Sino que a través de la literatura, a través de las historias, a través de las narraciones, uno puede entender ese mundo que no ha entendido de niño, ¿no? Y para mí es muy curioso cuando, como aprendizaje de esa novela, que la literatura y la narración me ha hecho saber mirar y descifrar un mundo que para mí era ajeno, ¿no? Que era ese mundo de la huerta, ¿no? Entonces, la narrativa o el oficio de narrar como una mirada que piensa y como una manera de estar en el mundo, ¿no? Esta sería como la tercera vía, ¿no? Y por último, para concluir, también habría que pensar un poco en los desafíos de ese oficio de narrar para el futuro, ¿no? La responsabilidad y el mandato de los narradores, ¿no? Se dice, y se escribe en muchos libros, ¿no?, que estamos en una sociedad sin relato, ¿no? Hemos perdido la capacidad de narrarnos. No puedo estar más en desacuerdo con esa tesis, ¿no? Porque creo que en ningún momento de la historia se ha narrado tanto. Vivimos, de hecho, en la época del storytelling, de contar historias, donde el relato
es constante, ¿no? El relato en política, ¿no? Hablan del relato, ¿no? El relato en publicidad, en los medios. Al final, lo que vivimos es una especie de hipertrofia del relato, no en una sociedad sin relatos, sino una sociedad con muchos relatos. Lo que pasa es que son relatos superficiales y relatos que no son profundos, que quieren vendernos algo, que quieren, al final, que consumamos, ¿no? El relato como medio, ¿no? Y en esa sociedad de muchos relatos, de múltiples relatos, me pregunto qué capacidad o cuál es el mandato que tienen los narradores, ¿no? Cómo diferenciarnos de aquellos que están contando historias constantemente, ¿no? De los publicistas, de los políticos, de todos aquellos que cuentan historias como medio para un fin, ¿no? Para consumir, para que votemos en una dirección, para que hagamos lo que las historias demandan, ¿no? Yo soy historiador del arte, que es lo que me da de comer, como decía antes, ¿no? Y hay un debate muy interesante en la historia del arte que es algo parecido al de la literatura, y es: vivimos en una sociedad de imágenes donde todo el mundo es productor de imágenes, donde todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo es creador de contenido visual. ¿Qué puede hacer el arte? ¿Qué pueden hacer las imágenes en un mundo de imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer los artistas, ¿no? Y siempre llegamos a la conclusión que tienen que mostrar imágenes diferentes, ¿no? Imágenes que sean que aludan incluso a la propia imagen, como que es algo no transparente, algo que está ahí, ¿no? Entonces, creo que esa misma pregunta se nos puede hacer también a los narradores, ¿no? ¿Qué tipo de historias tenemos o podemos contar que sean diferentes a esas historias constantes que nos están atravesando, ¿no? Yo propongo, y esta será también otra pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de historias podemos contar hoy que sean diferentes y particulares o singulares frente a las de los medios, ¿no? Yo propongo que esas historias, sobre todo, tengan algo que no tienen las historias de los medios, que es, de nuevo, el tiempo, la demora, el cuidado, ¿no? Que esas historias tengan, sobre todo, sombra, ¿no? Esto me gustaría que esa fuera como la tesis, ¿no? Vivimos en un tiempo de luz rápido. Estuvimos el otro día en el observatorio donde hablamos del viaje de la luz, y creo que si un mandato puede tener la narrativa hoy es precisamente hacer sombra, ¿no? Crear sombra, poner un cuerpo delante de la luz y que se note que uno está trabajando con algo que sobre todo es tangible, y esa cosa que es tangible es el lenguaje, ¿no? Que son historias que hagan sombra y que hagan sombra a través del lenguaje, ¿no? Eso decía Celine, dice verdad quien dice sombra, Paul Celan, dice verdad quien dice sombra, y yo creo que esa es la clave de nuestro oficio hoy, ¿no? Hacer sombra. Yo, que soy grande, seguro que si me proyectan luz detrás, hago sombra, ¿no? Pues creo que eso es lo que tiene que hacer el narrador, hacerse grande para interrumpir ese flujo de la luz y crear sombra, ¿no? Crear sombra, ¿no? Creo que es un poco el mandato de la narrativa hoy, ¿no? Y con esto yo cerraría y me siento aquí y empiezo a lanzar preguntas a los grandes narradores que tenemos. Lejísimos el viaje de ahí a aquí. Bueno, como decía, yo me siento aquí un poco como medio impostor, haciendo la ponencia con todas las experiencias y la sabiduría de mis compañeros, con lo cual pues comenzaría preguntando esa cuestión básica que comentaba antes: si se puede enseñar, se puede aprender, y cómo aprendieron o cómo siguen aprendiendo cada uno de ellos en su quehacer, ¿no? En su oficio, ¿no? Entonces, Irene, si quieres. Bueno, yo me especialicé en pintura y escultura en la Facultad de Bellas Artes, y creo que el primer día en clase de escultura me lancé al barro, ansiosa por modelar. Y el profesor, que era un hombre muy especial porque su familia hacían los ángeles del cementerio y las tumbas, él hacía unas esculturas muy aerodinámicas, me paró y me dijo, fue una lección privada,
pero como todas las artes son vasos comunicantes, las he aplicado también para la música y para la literatura. Me dijo, Irene, en el proceso de la creación de una escultura, los escultores, a este proceso lo dividimos en 3 fases, estados o etapas. El primero lo llamamos, creo que se lo inventó él, porque luego yo lo he buscado y no lo he encontrado. El primer estado, la primera fase es la vida. La segunda es la muerte y la tercera es la resurrección. Claro, ya me maravilló. La vida, lo primero que tienes que hacer, como me había lanzado a modelar, es crear un esqueleto, una estructura que puede ser muy simple, pues como el esqueleto, como las estructuras de las casas, de metal. Sin esto, la obra que ibas a hacer, bueno, la esculturita que iba a hacer se te va a desmoronar y se te va a caer. Pero si esto simple, sólido y medido está bien hecho, te puedes permitir todas las locuras, todos los disparates, porque el barro nunca se te va a desmoronar. Después de tener esta estructura, en este proceso de la vida, que es el más largo, es muy bonito, empiezas alrededor del esqueleto a poner la arcilla y al final ya delicadamente con las manos, como ya ve al hombre de barro, a modelarlo. Luego el segundo estado es la muerte, que es el más sacrificado. Y es el más sacrificado porque el barro es una materia frágil, perenne. En el segundo estado se trata con esa obra que has estado tanto tiempo, le has dedicado tanto amor y te parece tan perfecta, tienes que hacer un molde. Y para hacer el molde, esa pieza se destruye. Es un proceso de sacrificio. Y el tercer estado es la resurrección, que es el que es más ajeno al escultor o al artista, que es cuando, de hecho no lo hace ni él, lo suelen hacer otras personas, es cuando se vierte o bronce o oro, y lo que estaba en una materia más perecedera, la ves casi como transfigurada por primera vez, ennoblecida en un material más noble. Si eso lo traslado a la literatura, porque para mí todas las artes son muy parecidas y es muy importante el oficio, pues el proceso más largo, el de la vida, es el más parecido al del escultor, al de modelar. Lo primero es la estructura. Sin una estructura bien hecha, bien medida, y simple, pero bien hecha, bien sólida, se te cae. Con una estructura, por muy simple que sea, bien construida, te puedes permitir todos los disparates, que no se te va a caer la obra. Yo valoro muchísimo la técnica, porque lo que más aprecio en arte es el riesgo, la locura, el disparate, el caerme, el equivocarme. Prefiero una caída de Ícaro y de Dalo a estar en un monte tranquilita. Bueno, la segunda parte, la de la muerte, en literatura, cada autor es legión, es muchos. El autor, para crear una obra, ha de desaparecer de sí, la de dar
ha de morir, le ha de dar a su obra todas sus personalidades, todas sus vidas, todas sus muertes, todos sus sexos, todas sus voces y también, como empezaba diciendo lo de Legión, todos sus nombres. Sí, es la más sacrificada, pero para mí la más maravillosa, ese desaparecer de sí para ser muchos, para no ser nada y para ser todo. Y luego la tercera parte, la de la resurrección, volveré a poner un ejemplo de escultura. Y es el mito de Pigmalión y Galatea, cuando le pidió a Afrodita, se enamoró de su escultura, la hizo como cuando modelas. Le hizo a la diosa en marfil, a Galatea en marfil, y le pidió a Afrodita, por favor, dale vida. Y le dijo, respira, respira, respira. Seguramente la besó, posiblemente la sopló como Yahvé sopló al hombre de barro, y ese es el milagro del arte. Para mí es muy importante notar, sentir en las obras ese hálito vital. Para no parecer loca, quiero decir, los autores podemos tener muchos espejismos y tendemos a ver que Galatea está respirando, y es un espejismo, y un lector, que puede ser un amigo, un editor, te puede, como en Shakespeare, cuando se llamaban unos a otros para que el fantasma no era una alucinación individual, por lo menos colectiva, pues entonces la resurrección es eso, cuando una obra tiene ese aliento literario, ese hálito vital, está viva. Yo prefiero obras imperfectas, pero llenas de hálito vital, que obras más perfectas. Volviendo a lo de Pigmalión y Galatea, un autor, al ver su novela, su escultura, su pintura, su escultura puede ser un muñeco, puede ser un maniquí precioso, puede ser Galatea, pero yo prefiero que sea el golem antes que un maniquí precioso y perfecto. Ya está. Bien, buenas tardes. Pues yo creo que a lo largo de todo lo que he escrito he tratado de encontrar una respuesta a tres sensaciones muy fuertes que yo tuve en la infancia y que, hablando el otro día con Andrés Ibáñez, me recordó que hace 30 y tantos años me vio hablar de estas cosas y que dije algo autobiográfico, y pienso que lo voy a contar otra vez porque lo he mantenido, no he vuelto a recordarlo hasta ahora. Y voy a contar tres historias. Y la primera, yo era niño, yo pasaba el verano en un pueblo cerca de Zaragoza, se llamaba Borja, a unos 60 kilómetros de Zaragoza, y una noche tuve una pesadilla espantosa. Soñé que venía el demonio a cogerme de la cama, me agarraba del pelo, que entonces tenía, y me arrastraba por un largo pasillo que estaba al lado, era un pasillo muy oscuro, y había un montón de pinturas siniestras, oscuras, que yo creo que eran las pinturas que había en el colegio. Yo llevaba un año solo en un colegio de curas y había un pasillo lleno de pinturas que a mí me parecían que daban miedo. Y al fondo de ese pasillo estaba el infierno. Y me llegó hasta allí, pero me desperté llorando, gritando. Vino mi madre,
Y me dijo, ¿pero qué te pasa? Y le dije lo que me había ocurrido. Ha venido el diablo, el demonio, me llevó al infierno. Entonces mi madre, que era muy caritativa, me dijo, pues no es un sueño, es verdad. Porque mira, me cogió en brazos y me llevó a una ventana que había en mi dormitorio, que tenía una rejilla de alambre y estaba rota, medio rota, pero yo no la había visto. Dice, ¿ves? Aquí ha venido el demonio. Ha estado agarrándose a estas rejas, la ha roto y, bueno, que no ha podido entrar, pero quería cogerte. Y aquello me produjo un terror espantoso, porque descubrí que lo del sueño, cuando te despiertas, dices, bueno, tratas de olvidar el miedo que has pasado. Pero no, ese miedo permanecía en la vida diurna. Y esa es la primera sensación fuerte, el miedo. Y creo que tratando de explicar ese miedo han salido muchos de mis escritos. La segunda tiene que ver también con mi madre y con el pueblo, el mismo pueblo. Para bajar desde nuestro apartamento a la calle había una larga barandilla. Y mi hermana, una hermana que me seguía a mí, empezó a deslizarse por ella. Y me dijo, oye, Pepe, me llamaban Pepe entonces, ¿no sabes qué pasa? Que el deslizarte por la barandilla da un gustico entre las piernas. Y dije, prueba. Total, que empecé a probar y los dos empezamos a deslizarnos a ver si encontramos el gustico que decía mi hermana. Y mi madre se extrañó de ver que esta intensidad de deslizamientos y dice, ¿pero qué os pasa? Y le dijimos, que da mucho gustico. Y mi madre, que era franquista y nacional católica y que iba a misa todos los días, etcétera, dice, pero hijos míos, eso es un pecado horrible. Nos quedamos asombrados. Es un pecado horrible, os tenéis que ir a confesar. Nunca, no habíamos hecho la primera comunión aún, pero nos llevó a cada uno de una mano por el pueblo llorando los dos. Nos llevó hasta la parroquia de San Bartolomé, como se llamaba, y ahí había un cura. Y él le dijo antes lo que teníamos que decir y fuimos cada uno y le dijimos esto llorando. El cura nos mandó a rezar un Padre Nuestro, supongo, y nos mandó a la calle. Esa es la segunda sensación muy fuerte, que es la culpa. Una culpa que no está ni siquiera justificada. Bueno, es la culpa del proceso de Kafka, acá, ¿no? El tercer motivo, pues, bueno, voy a decir que es inventar ficciones, porque lo que les acabo de contar es mentira. Son 2 capítulos de una novela que escribí sobre la infancia. Y entonces, pero a mí siempre me ha gustado inventar cuentos, se los inventaba para mis hermanos y me gustó inventar esta historia de la infancia, aunque en parte algo de eso pasó. El segundo aspecto por el que yo escribo es porque ayer lo decía al hablar de mi no sé, yo creía que no tenía nada que ver ya con el Instituto Cervantes, que yo soy un impostor. Y esta es una sensación que he tenido muchas veces. A mí me llamó la atención que Patricia Highsmith, la estupenda novelista de crímenes, no sé si decir de serie negra, porque no es así, estudió en Barnard y cuando salió de la universidad se pasó los primeros 8 años trabajando como guionista de cómics. Y eso es algo que ella quiso olvidar durante mucho tiempo. Triunfó con Extraños en un tren y se quiso olvidar. No mencionaba nunca en su pasado, este pasado un poco oscuro, o ella creía que mediocre. El caso es que en entrevistas que le hacían había gente que sabía que había hecho eso. Y le dicen, no, pero usted... Dice, bueno, sí, yo fui creadora de 2 superhéroes o así. Bueno, con el tiempo ha habido investigadores que han ido a los archivos de las editoriales de comic books, como se les llamaba, y han descubierto que en esos 8 años fue autora de 50 y tantos tebeos de superhéroes, y no solo de un ejemplar, claro, sino de muchos. Pues bien, esa vergüenza yo la asociaba con algo también de mi infancia y mi adolescencia, una cosa parecida. Yo estudié, como Juancho, en un colegio de jesuitas, El Salvador de Zaragoza, donde estudió también Buñuel, con los mismos resultados que él. Y mi familia, mis padres, eran una clase media baja y muy pobres en ese momento. Pero yo no vivía con ellos, yo vivía con una abuela y una tía que eran modistas. Mi abuela era una modista de bastante prestigio en Zaragoza y hacía ropa pues a la burguesía, a las familias patricias de la ciudad y algunas actrices también. Lola Flores pasó por ahí más tarde. Y consiguió que le pagara a mi abuela, ya era difícil. Entonces mi abuela quiso que yo fuera, ya que yo vivía con ella, que yo fuera al colegio donde iban los hijos de sus clientas. Y me hizo el flaco favor de enviarme a un colegio al que yo no pertenecía. Yo era un infiltrado.
un infiltrado total. Y tenía que disimular todo el tiempo. Por ejemplo, si el colegio hacía una excursión a Pamplona, donde vivían mis padres vivían en la Rochapea, que ahora es un barrio de clase media incluso alta, pero entonces un barrio muy, muy obrero. Y vivían en las casas de Escocia, unas casas que no estaban ni asfaltadas. Y cuando dicen que iremos a ver a tu padre, yo dije, ni hablar, vamos, me enfermé, porque yo sabía que yo no estaba a la altura de mis compañeros. Yo visitaba sus casas y eran casas llenas de... Me acuerdo de la casa de un amigo que estaba llena de obras del barroco y tal. Yo decía, bueno, mi casa era una casa tan miserable y que olía tan mal, la de Pamplona. Y entonces yo me sentí siempre un infiltrado y sobre todo un falso, un señor que tenía que ocultar quién era de verdad. Un padre espiritual, el padre Arbeloa, era navarro. Las provincias de los jesuitas eran distintas a las provincias nacionales. Entonces, Aragón estaba con navarros y vascos. Bueno, aquí no sé, era distinto. Y me preguntó un día el padre Arbeloa, oye, Conjet, ¿pero tu padre qué es? Y yo le dije, la verdad, que era oficial de notaría en una época en que los oficiales de notaría no eran como ahora abogados. Mi padre no tenía ni la primaria. Lo que pasa es que sabía escribir y escribía a máquina. Me dice, ¿tu padre qué es? Y yo le dije, oficial de notaría. Y me dice, notario será, hombre. Y yo le dije, pues notario. Con lo que a partir de ahí tuve que mantener la imagen de que yo era hijo de un señor que económicamente muy bien situado. Y eso me creó primero una simpatía también hacia los personajes de los tebeos enmascarados que tenían doble personalidad, ¿no? Porque yo me consideraba con doble personalidad. Y de ahí ha salido gran parte de lo que escribo, yo creo. Ahora, teoría no tengo sobre ello. Yo he procurado resarcirme de aquellas cosas o explicármelas, nada más. Concho. Oye, perdona, ¿Tienes teoría? ¿Cuál era la pregunta? No, un poco si cómo uno ha aprendido a narrar, si se puede aprender. Y esto que ha dicho José María, que me parece fundamental. Cuando has dicho teoría no tengo, ¿no? Que es una teoría, al final no tener teoría, pero habla un poco también como de dos tipos de narradores, ¿no? Hay unos narradores que piensan mucho, ¿no? lo que van a escribir y tienen una teoría como muy asentada, y otros como más distinto. ¿Qué tipo de narrador eres cuando planteas un texto, una novela, un cuento? Es imposible que no tenga teoría. Es un mentiroso, o sea, un novelista. Teoría no tengo, lo que sí tengo es cierto que cuando me pongo a escribir yo pienso el punto de vista, la estructura, eso claro. Ah, todo no, el claro. Pero es que nadie se libra de eso. Tú tienes Nadie se unos libra de eso. juicios previos que son tu teoría. Es decir, claro que sí. No mintamos escribiendo. Vamos a decirle la verdad a la gente. Miren, yo en esto soy muy radical. Estamos hablando sobre el oficio. No creo que sea un oficio. Yo creo que es un vicio directamente, como diría John Agdai. Y un vicio siempre es una pasión, además de una costumbre, y además ya de algo casi fisiológico que necesitas. Bueno, en segundo lugar, lo siento mucho, yo en esto de la novela, en esto de la poesía, en esto de el ensayo literario o de cualquier otra índole, yo soy muy elitista. Yo no creo que la literatura sea para todo el mundo. Yo no creo que la poesía sea para todos los pueblos, para todas las clases sociales. Sí, las clases sociales sí, pero no para todas las clases de gentes. Yo en absoluto creo, salvo excepciones, en el hombre hecho a sí mismo, en la mujer hecha a sí mismo, en la literatura. No me interesa. ¿Qué es la literatura? Escritura. Para escribir hay que haber leído mucho, haber digerido mucho y haber repetido mucho los clásicos. Yo lo siento mucho. Hay que tener una disciplina casi siempre académica. Lo siento por Miguel Hernández. Estoy muy de acuerdo con esta señora. Sí, no, pero si no estoy contra ti, estoy a favor. A lo mejor no me estoy expresando bien. Bueno, entonces, la estructura es fundamental.
más que los personajes, casi siempre, porque si no el cuadro se te cae, si no está la pintura y los volúmenes, el cuadro en la música y en todas las artes creativas del ser humano es igual. La estructura es una arquitectura. Somos carpinteros de Rivera. No. Ponemos aquí 4 líneas, hacemos así, ya está la estructura. No. Nabokov. Detalles. Benditos detalles. El diablo está en los detalles. Los novelistas y los poetas. Tengo todas las palabras, pero no sé en qué lugar van. Bueno, tercer lugar. Señores, muy radicalmente, detesto los talleres literarios. Detesto a los profesionales de los talleres literarios. Eso es un fraude. Son unos falsos, son unos mentirosos y unos estafadores. Tú no, porque tú eres profesor. Tú has pasado por la universidad. Tú te has mamado 20 años leyendo como un loco. Tú sabes que Guerra y Paz no son 2 novelas, porque las has leído. O sea, este tipo de taller para levantarle la perra las perras a pobres señoras viejas frustradas y a pobres idiotas viejos frustrados, a mí no me la pegan. Son unos mentirosos. Cogen el libro, ¿cómo se llama? Estoy muy excitado. ¿Cómo se llama la librería de Jesús Ayuso? Sí, hombre, Fuente Taja. Son unos mentirosos y unos cabrones. Cogen los libros, que fue el que inventó los grandes talleres, pero académicamente. Los libros simplemente para la gente en general. Publicados por Fuente Taja en su momento. Además, era una revolución. Cogen los libros y los copian después y engañan y tú vas a ser escritora. Estás mejorando mucho. A ver, ven para acá que quiero ver. Tenemos que vernos para tomarnos un café después del taller. Tenemos que vernos para tomarnos un café porque he notado que con el taller has mejorado mucho y la señora se lo cree. Y a otras de 35 años que les gusta más para otra cosa, le dicen, tú tienes tiempo todavía para ser una gran escritora. Y la niña se lo cree. Unos farsantes, los profesionales de los talleres, que además se maman la pasta y dicen, no, yo voy al taller gratis. La señora, pero tú no te das cuenta. No, yo voy al taller gratis, yo no pago. No, ¿cómo que no paga? Lo paga el ayuntamiento. Y el ayuntamiento eres tú, no saben. Cuarto, después de decir que hay que leerlo todo y releerlo, hacer posible en las lenguas originales, después de todo eso, usted puede entrar a la literatura. Intrusos no. A mí ustedes no me hablen de su menstruación. A mí no me interesa su menstruación. A mí no me interesa la autoficción. A mí no me interesa que tú hables en una novela del Papa porque el Papa está de moda. Eso no es literatura, aunque sea de cercas. No es literatura. Esos son fraudes mercantiles. A mí no me interesa el lector para nada. ¿Me entienden? A mí lo que me interesa cuando estoy escribiendo es el placer que me produce mentir o decir la verdad de la mentira. A García Márquez le llevó Álvaro Cepeda Zamudio, el grandísimo autor de La Casa Grande, que es un precedente de 100 años de soledad, se ha dicho de paso y sin molestar a nadie. Le llevó un día, Gabriel le decía, no me traigas libros de jóvenes, yo no tengo tiempo. No, pero es que este es de un familiar cercano y quiero que lo leas y que me digas, por favor, en serio, ¿qué te parece? A ver si este hombre tiene facultades y talento y conocimiento para ver si puede seguir escribiendo y hay que aconsejar. García Márquez tardó como 1 mes y medio en leer 80 páginas y cuando se tomaron otras copas ahí en Barranquilla, en la cueva, Álvaro le dice, Gabriel, Gabo, yo no le llamo nunca Gabriel, nunca le llamo Gabo. Bueno, Gabriel,
Bueno, Gabo, ¿qué te ha parecido la novela? ¿La has leído? Y sí. ¿Y qué te parece? Sí, le falta burdel. Esto no tiene alma, esto no tiene vida, esto es una bailarina rusa haciendo una tontería. El burdel está en los burdeles que se han mamado todos los escritores anteriores a nosotros y el que nosotros podamos vivir. Y una parte del burdel importantísima es la lectura cotidiana. Solo se puede aprender a escribir leyendo como un cabrón toda la vida, o como una cabrona. Pero solo se puede, bueno, pero hay excepciones, Yo en esto soy un elitista. Dice Vargas Llosa que yo creo que eso no es de él, no me acuerdo de qué autor es, pero como no me acuerdo, pero eso de la verdad de las mentiras. Esto de la verdad de las mentiras es otra mentira. Porque una novela puede ser la mentira de la verdad, que es una cosa completamente distinta. Y a eso no se le hace caso, pues también. Cuando García Márquez publicó El general en su laberinto, una novela muy buena, pero muy mal leída, porque estaban siempre esperando los 100 años de soledad o el amor en los tiempos del cólera. Cuando publica García Márquez esta novela, un historiador muy reputado en toda América, colombiano además, muy reputado en toda América y en toda España, Germán Arciniegas, muy bolivariano, se encabronó mucho, porque García Márquez había salido del guión biográfico del santo Simón Bolívar. Hay que echarle... Bueno, entonces declaró, es un libro de historia lleno de inexactitudes. ¿Y qué coño es una novela? Es un libro de historia lleno de inexactitudes. Y lo primero que tiene que tener un novelista, Galdós, Dickens, el que tú quieras, Norman Mailer, el que tú quieras, Updike, que es uno de mis preferidos, lo primero que tiene que tener es un elemento de talento donde se vea fundamentalmente, es decir, donde él mismo escritor se lo crea, tenga verosimilitud. Porque si tú que lo estás escribiendo no te lo crees, si estás pensando en el lector posterior a cuando está terminada la novela, ¿cómo se lo va a creer ese hipotético lector que es el más infiel de todos los infieles que yo conozco en el mundo? García Márquez, pero lo siento mucho, es un genio y hay que citarlo constantemente, por lo menos en mi caso. García Márquez un día estaba muy nervioso, y otro día estaba escribiendo, y lo iba a ver a su casa, estaba muy nervioso, y lo iba a ver a su casa Álvaro Mutis, un señor, yo lo conocí mucho, un maravilloso personaje, simpático, un escritorazo, un poeta. Es uno de los pocos tipos al que yo le admito que es poeta y novelista, porque me parecen casi cosas imposibles, solamente a los genios. Y le digo, ¿qué te pasa, Gabo? Y dice, chico, que te veo muy mal. Dice, chico, que estoy escribiendo un párrafo que no me sale. ¿Cómo no te va a salir un párrafo? Después de 15 días, después de un mes, te tiene que salir la música secreta de cada palabra, que tú en eso no tienes duda. Y yo no, es que estoy tratando de estoy tratando de escribir un lugar en el que fundamentalmente hace mucho calor. Y entonces Mutis le dijo, si tú eres de calor, tú eres Caribe, sí, pero no me creo el calor que tengo que poner en este párrafo. Advierto, miren la profundidad. Es que no me creo
el lugar que estoy diciendo que tiene calor. Y digo, ¿pero por qué? Dice, porque si yo no siento el calor, ¿cómo lo va a sentir el lector después de esa novela? Si yo no siento, eso es lo que a mí me interesa. Yo no pienso jamás cuando estoy escribiendo en el lector. No me interesa. Me interesa el único lector que soy yo. Y el lector tiene que tener una mala leche impresionante. Y tiene que tener una autocrítica impresionante. Y tiene que demostrar todo lo que sabe y lo que tiene obligación de saber, una obligación ética y estética de saber un novelista. Por eso hay hoy tan malos novelistas. Siempre hubo malos novelistas que pasaron a la historia sin que nos acordemos de ellos. Pero hoy no hay filtro. Hoy no hay filtro. Tú vas por la calle y la gente te dice, ¿usted es tal? Sí, señora. Si yo le contara a usted mi historia, ahí hay una novela. Escríbala. No, por lo menos tiene honradez. Yo no sé, pero usted sí puede escribir. No, gracias. A mí no hace falta que usted me cuente historia. Porque usted busca las suyas. Digo, no. Como decía Picasso, yo no busco, encuentro. Esa es otra de las cosas. Es decir, las historias te vienen a ti. Te vienen de tu memoria, de tu burdel, de tu biblioteca, de tu academicismo, de tu elitismo. No, yo quiero tener un millón de... Yo estoy escribiendo una novela para 1 millón de personas. Es una farsa. No existe. ¿Cómo vas a estar tú diciendo que es para 1 millón de personas si no tienes la novela? Ni una. Si usted no tiene la novela terminada, no hay ni un lector previo, salvo usted. Perdone. Buenas tardes. Saba de Suárez. Yo no sé si damos paso, como queda 10 minutos, si damos paso al público, si tienen... Yo tendría 1000 preguntas para cada uno, pero si hay alguna pregunta en el público. Yo mientras levantan o no la mano, hay una cosa que yo soy muy friki, me obsesiona mucho cómo escribe la gente en el herramientaje, ¿no? Y siempre que tengo oportunidad de hablar con escritores le pregunto, ¿no? ¿Qué programa de ordenador usa? ¿Qué pluma? ¿Qué cuaderno? ¿Qué tipo de herramientaje? ¿No? Y si eso ha cambiado o ha sido como constante en el tiempo, ¿no? Y mientras se pregunta o surge alguna pregunta, esa curiosidad sí que me gustaría satisfacerla esta noche. Yo a mano. Sí, pero a mano con boli, lápiz, pluma, DIN A2, DIN A3. Tracción directa. Es un desastre lo que estamos viviendo. La literatura, el mundo entero está viviendo un desastre. Es decir, el ordenador para un escritor es un disparate. Yo escribo un ordenador, un disparate. Si yo tengo que hacer un esfuerzo durante 7 años para escribir una novela, el ordenador me dice, tú eres tonto, yo te lo escribo si tú me escribes aquí en 3 años. Y eso facilita la escritura. No, la escritura no tiene por qué ser facilitada. Usted es Sísifo. Usted tiene que bajar y subir todos los días. Usted no tiene necesidad ni obligación de tener ninguna ayuda. Ahora viene la inteligencia artificial. Adiós literatura. Nunca vamos a saber quién es el impostor. Nunca lo vamos a saber. Quién es el impostor y quién es el escritor de verdad. Porque el impostor ya puede ganarle en calidad, gracias a ese otro impostor que es la inteligencia artificial, le va a ganar en calidad al que es verdadero escritor. Estamos perdidos. O sea que todos los impostores del mundo van a salir en literatura y en lo que haga falta, garantizar la destrucción absoluta de las artes creativas del ser humano. Porque eso va a pasar en la pintura, va a pasar en la música y va a pasar en todos lados. Por lo tanto, yo estoy, aunque participo de esa cobardía, absolutamente en contra de la tecnología, aunque haya gente que no tenga mi idea. Yo no soy dogmático, es mi idea.
había que seguir escribiendo con el lápiz y el papel. Sí, sí, la tecnología para la medicina. Yo tenía mi mujer, que era muy sacrificada, me lo pasaba a máquina. Bueno, la máquina, pero ahora lo después hago yo, porque mi letra la entiendo solo yo. después de estar escrito a mano, se pasa a máquina. Pero eso ya es para aclarar la caligrafía. Y la caligrafía y las ideas de la caligrafía. Bueno, lo siento mucho. Irene, ¿tú cómo escribes? ¿A mano, a máquina? Bueno, yo la primera versión la hago a mano, con pluma, Parker, Eso es lo que yo quería saber. Que no con mojara- buen papel. Y hace poco aprendí a escribir con iPad. No lo sé ni decir. Y lo voy a dejar porque me está viciando. Incluso para escribir en la cama me está dispersando. No, con pluma, papel y música. Sobre todo cuando hay ruido externo, la música es fundamental. Yo creo que es la primera mesa que estoy con gente que escribe a mano, solo a mano, porque yo también escribo a mano directamente, con pluma, con un cuaderno que ya tiene que ser el mismo tipo, como que cuando la pluma que sé que ya escribe, el cuaderno que sé que ya escribo sobre esa superficie, no tengo que repensar y negociar la relación con los materiales, ¿no? Y llevo años así haciéndolo, y creo que hay algo que hay muchos escritores aquí en el público, ¿no? Pero creo que hay algo esencial en la relación de la mano con el papel, ¿no? Hay algo corporal que no está en la pantalla, ¿no? El hecho de que fluye la idea de una manera diferente al ver la página, ¿no? y ver el libro, como decía Juancho, ¿no? El libro que ya va a ser leído por el lector, ¿no? Que no es el libro que tú estás imaginando en tu cabeza. Creo que hay una potencia mayor en el acto de escribir a mano en cuanto a la imaginación que en el de verlo en la pantalla, ¿no? Y de hecho, una de las tragedias de nuestra civilización actual es la pérdida de la escritura a mano, y estamos volviendo a ese tipo de relación inmediata corporal, ¿no? Yo acabo tirándome sobre el cuaderno. Sé que si una novela funciona o no porque se me agarra aquí, ¿no? Sé que se me ha cogido aquí el dolor porque estoy como sobre la novela, ¿no? Y creo que hay algo diferente. No soy contra la tecnología porque la utilizo luego bastante, pero sí que la primera versión me parece fundamental. Y muchísimo papel, porque es tan importante o más tirar, despreciar, esto no vale nada, que lo que queda. Muchísimo papel para tirar sin piedad. Hombre, yo tengo dos manías. Cuando escribo sobre tebeos, escribo mucho, escribo en libretas, a mano pero en libretas, pero cuando escribo cuentos o novela o ensayos, escribo a mano en folios que están usados por una cara. Por ejemplo, resultados de análisis, facturas, todo eso nunca lo tiro y lo aprovecho luego para escribir, y tengo siempre un montón de folios así usados, y me parece que así aprovecho el papel mejor. No, y también yo creo que ese tipo de escritura es mucho más libre que escribir en un cuaderno bonito, ¿no? Yo a los estudiantes de talleres literarios a los que engaño cuando vienen, les digo que si compran un cuaderno bonito, lo primero que tienen que hacer es guarrear la primera página, ¿no? Porque el cuaderno es un campo de batalla. Muchas veces tenemos el cuaderno que traemos de viaje y estamos esperando que nos salga en un lugar de y ya todo seguido, y hasta que no te sale la primera frase no utilizas el cuaderno, ¿no? Y yo les digo siempre, sí, que la primera frase no se va a quedar nunca, probablemente sea la frase que seguro que no va a estar. Entonces, escupir sobre eso, tachar, y ya sale todo como mucho más fluido, ¿no? Porque es perderle el respeto, ¿no? Hacer que no sea algo refractario a la escritura, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Venga, Anelio. Si no, solo una cosita de la inteligencia artificial que me ha hecho que creo que es uno de los desafíos muy grandes que tenemos en todo en general y en la literatura más, ¿no? Y me ha hecho pensar
eso de que va a estar lleno de impostores, ¿no? Ya lo está, ¿no? Ya lo está. Y para mí el peligro no es tanto que la inteligencia artificial escriba como las personas, sino las personas que escriben como la inteligencia artificial, que es que tal vez lo que va a mostrar la inteligencia artificial es lo malas que son algunas novelas, ¿no? Lo malas que son algunos textos, ¿no? Y para ese tipo de, y lo mismo para el cine, y lo mismo para cualquier otro arte, para ese tipo de arte de puro entretenimiento, creo que no va a haber quien le gane a la inteligencia artificial para hacer cierto tipo de novelas, ¿no? Cierto tipo de relatos, pero para el arte puro, en el que tiene vida, como decía Juancho y como decía Irene, ese creo que va a pasar muchísimo tiempo para que la inteligencia artificial pueda sustituir lo humano del arte, ¿no? Pero para el otro me parece que va a ganar. ¿Cuántas obras maestras de la novela en el mundo han querido ser trasladadas al cine? Y la respuesta del cine es casi siempre inferior a la, no, siempre, a la lectura de la novela. A ver, ¿por qué? Porque miren, señores, en fin, usted dice, este es un iluso que cree en las estrellas. No, vayan al astrofísico para que le vean. De aquí que estamos en la literatura, aquí que estamos en el cine, hay un territorio. Aquí no hay artificio, desde mi punto de vista. Aquí todo es artificio. Aquí hay alma, la palabra. En el recorrido que va de aquí a aquí, estuvimos hablando anoche de eso. En el recorrido que va de la letra escrita de la novela al cine, el alma empieza a caminar con el deseo de los productores, los directores, los actores, empieza a caminar. Pero es tan inteligente, es mucho más inteligente que la inteligencia artificial, es tan inteligente que en el viaje se da cuenta de que está siendo engañada. Y hace así y se retira otra vez a su destino. Entonces sale la película. Los efectos técnicos, una maravilla. La interpretación, una maravilla. No sé qué, no, aplaude todo el mundo. Sí, perfecto. Pero no tiene alma. La serie de 100 años de soledad. ¿Por qué García Márquez no quería y le ofrecieron el oro, el moro y el diablo? No quería vender los derechos de 100, se lo ofrecía cientos y cientos millones de lo que eran las antiguas pesetas y bastante, muchísimo, ¿no? Anthony Quinn, el primero que se lo ofreció. De ninguna manera. Y él lo decía siempre, dice, es que no tiene alma. Resultado, todas las obras maestras de García Márquez que han sido llevadas al cine son un desastre. Yo no conozco, en fin, tampoco soy un cinéfilo exasperante, pero la única novela que yo puedo considerar que al llevarla al cine hay algo del alma de la novela es El gato pardo. Pero es que Visconti era gatopardiano. Visconti era el noble príncipe de Salinas. Visconti era ese noble italiano que se venía abajo también, la clase social. De manera que no creo. Yo cuando veo una película que está basada en 100 años de soledad, estoy viendo otra cosa que no tiene el mismo alma que tiene la obra literaria. Porque el alma de la obra literaria, el alma de un cuadro, el alma de un cine hecho por guionistas importantes ya para el cine, eso sí tiene su alma. Pero la literatura tiene otra, la suya. Y esto es intraspasable. Eso es así. Sabes que en el Gato Pardo, Visconti hizo que en la comida los cubiertos, los platos y tal, fueran los platos de su propia familia. Claro, era gato, estaba retratándose él. Después hay otra cosa. Ustedes le preguntan hoy por un par de copas. Siempre hay un par de copas. Ya terminamos. Ustedes le preguntan hoy a novelistas de
50 años, sin nombrar a nadie de los que están aquí con 50 años. A mí me pasó esto. Bueno, y en un desayuno. ¿Y tú a qué aspiras escribiendo novelas? Vamos a hablar en serio. ¿A qué aspiras escribiendo novelas? Y el joven novelista más joven que yo me dijo, yo al máximo. Me alegro. ¿Y qué es el máximo? Y entonces hizo así, como asombrándose que yo no supiera lo que era el máximo. Y me dijo, ¿qué va a hacer? Digo, ¿el premio Nobel? Dice, claro. ¿Y tú no aspiras a eso? Me dijo, no. Digo, no, yo escribo al imposible. Yo persigo el imposible. Yo quiero escribir una obra maestra. Y sé que no lo voy a conseguir, pero sigo. Ahí ese el galgo corredor que sigue en el canódromo a la liebre mecánica y sigue, y al día siguiente vuelve otra vez, aunque sabe que no va a agarrar a la liebre. Esa es la labor del novelista. Muchísimas gracias. Cerramos. Ay, ¿había una pregunta? ¿Sí? Ven aquí al centro para que salga el stream. Es ratificar lo que acaba de comentar Juancho. Una conversación que tuve hará 4 años con una persona que tuvo una relación muy directa con Arozarena. ¿Y cuál fue la sensación? Arozarena escribe una novela, Mararía, de la que hemos estado hablando esta mañana, en el año 1973. La novela se lleva al cine en el 98 con un gran reparto canario, con Antonio Betancourt, y fue la aparición deslumbrante de Goya Toledo. Pues en el cine greco se hizo el preestreno de Mararía y a Arozarena, según Cecilia, que fue quien lo acompañó al cine, le costó abandonar el Greco. Cuando todo el mundo se había ido, se levantó y ella lo acompañó a la casa, la pregunta que le hizo a Arozarena es: ¿qué tiene que ver lo que acabo de ver yo en el cine con mi novela? Para contestar a una de las preguntas que hiciste hace un momento, vivir, beber, solo el 6% de los escritores españoles viven de lo que escriben. Solo el 6%, me refiero de su obra creativa. Todos los demás tienen que hacer otras cosas. Y luego la segunda, que recordará además Juancho ahora, García Márquez de hecho escribió un pequeño relato, o si quizá fue una entrevista, respecto del cambio producido en la sintaxis de esta novela, porque esta fue la primera novela que escribió con un ordenador, la del General en su laberinto. Decía, ha cambiado la sintaxis y una manera de escribir, justamente provocada por el instrumento, ¿no? Sí, al final el instrumento cambia, incluso el tipo de fuente que uno utiliza. Cierro, Nicolás. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo por la paciencia. Ha sido un placer compartir esto esta tarde con ustedes.